Listo, Reinaldo. Entonces vamos a dar inicio oficialmente a la sustentación. Informo que a partir de este momento, espera un momento, yo hago la introducción, hago la presentación y le aviso cuando empiece. Entonces, a partir de este momento, con el permiso de ustedes, se inicia la grabación de la sustentación. Quiero decirles las reglas del juego. Vamos a estar hoy escuchando la sustentación del estudiante Reinaldo Salazar Hernández, titulada Abuso sexual a menores en relación con analfabetismo en lectoescritura y psicosexualidad. Oficia como jurado el doctor Edgar Crisanto Medina Pedraza, a quien le damos la bienvenida. Y si, doctor, usted quiere hacer algún saludo en este momento, o si no, iniciamos la sustentación. No sin antes advertir que tiene estrictos 20 minutos para sustentación, como lo exige nuestro protocolo, y 10 minutos para comentarios y preguntas. Una vez haya ocurrido este suceso, entonces tanto jurado como quien preside, en este caso yo, nos retiramos a deliberar la nota que se le va a otorgar. Una vez escuchado esto, entonces, ¿hay alguna objeción? Creo que no. Entonces, el doctor Edgar Crisanto tiene la palabra. Muy buenos días para todos, especialmente para Reinaldo, su familia, quienes los acompañan, y pues ya usted ha dado las indicaciones. Comenzaríamos la sustentación como tal. Muy bien, mucho gusto. De entrada, agradecimiento a la UNAD por toda la colaboración prestada durante este proceso de formación. Y hoy, 16 de julio del año 2021, me encuentro en las instalaciones del COIBA, Complejo Penitenciario Caserío de Ibagué, y doy inicio a mi sustentación de mi tesis. Ya el doctor Pedro leyó el título: Abuso sexual en relación con analfabetismo en lectoescritura y su... Muy bien, primero quiero hacer alguna acotación sobre unos términos que considero son muy importantes para el entendimiento de este trabajo. La sigla PPL identifica a todas las personas privadas de la libertad en el territorio colombiano. En mi caso, yo soy PPL porque fui condenado a 16 años de prisión por el supuesto abuso sexual a una menor de 8 añitos durante una consulta médica en el Hospital de Purificación en el Tolima. Tristemente no pude demostrar mi inocencia. Bueno, la palabra violo es una palabra discriminativa de origen carcelario que identifica el procedimiento PPL condenado contra la niñez. Niñez la debemos entender como niñas, niños y adolescentes menores de 14 años. Bueno, y el PIPAS, la integración penitenciaria para la adaptación social, todos los condenados por delitos sexuales. Yo realicé el PIPAS. Encontré que muchos de los condenados que lo realizaban eran mayores de edad, adultos mayores. Y muchos argumentaban en su defensa su proceder en que eran desconocedores de las leyes en Colombia castigan esos delitos, o sea que eran analfabetas cívicos. Además de eso, yo encuentro que muchos de ellos eran desconocedores de las características del desarrollo psicosexual de la, y especialmente de la niñez. Y quiero aclarar que psicosexual no hace referencia únicamente a lo psicológico de la sexualidad, sino también a lo anatómico, a lo biológico y a lo hormonal de la especie humana y específicamente de los niños, que es nuestro tema principal. Entonces, yo sospeché que podía existir alguna relación entre estos analfabetismos y la comisión de los delitos contra su integridad sexual. Todo este proceso me llevó a la a la reacción de una cartilla alfabetizadora enfática en el desarrollo del psicosexual de la especie humana y especialmente. Entonces, la propuesta era establecer un modelo alfabetizador para los PPL condenados contra la niñez, pero que fuera enfático en que los PPL conocieran el desarrollo psicosexual de la especie humana. Y eso se lograba a través de la implementación del uso de la cartilla alfabetizadora Aprendiendo Prevengo, que aparece en este trabajo como el anexo número 1. Muy bien. La metodología. Partimos de un proceso transformador de patrón ontológico
¿Por qué ontológico? Porque humano el que está directamente involucrado en todo el proceso del abuso sexual, tanto en calidad de víctima, la niñez, como en calidad de victimario. Y además de eso hay que tener presente que las familias, tanto de la víctima como del abusador, han de cargar por todo el resto de sus vidas el estigma de delincuentes sexuales. Entonces partimos de adultos analfabetas en la escritura, psicosexuales y condenados por delitos sexuales contra la niñez. Entonces, desde que yo inicié mi prisionalización, empecé a sostener diálogos informales con muchos PPL, de prisión, violos o no, y esas charlas informales me permitieron dar origen a, un, a unas fichas técnicas que me permitieron perfilar reconocer los analfabetismos de estas personas y posterior a esas fichas para una cartilla, para que esas encuestas que eran para responder con población privada de la libertad condenadas por delitos sexuales, preguntaban el grado de alfabetización si es analfabeta o qué escolaridad tenía, el género y edad de la víctima. Además de eso, 20 preguntas para responder únicamente con sí o no. La realización de esas encuestas me permitió perfilar al violo, al delincuente sexual. Tengan presente que la palabra violo para mí no es una palabra discriminatoria, sino una palabra generadora de cambio, entonces la uso con mucha naturalidad. Bueno, entonces esas encuestas me permitieron clasificar los PPL violos y de acuerdo al modelo investigativo de Solomon, partir el grupo encuestado en cuatro subgrupos, alfabetizados o analfabetas, a los abusadores analfabetas de niñas como la variable dependiente sobre la cual pensaba aplicar el modelo alfabetizador que propongo en la cartilla Aprendiendo Prevengo. Después de realizado el proceso alfabetizador sobre los violos, se aplica nuevamente la encuesta, finalizado el proceso formativo, resocializador, enfático en el conocimiento de las características del desarrollo sexual de la especie humana y especialmente de la niñez, y esperamos encontrar, después de aplicado el modelo educativo, mejores respuestas protectoras para la niñez en quienes estamos con este modelo de cartilla Aprendiendo Prevengo. Bueno, los participantes, pues todos los hombres que nos encontramos en esta área del complejo, ya había dicho que el patrón es ontológico, puesto que se ocupa la persona interveniente es el ser humano, y es un diseño, digo, porque va a medir cualidades, en este caso defectos, en un control estadístico. Pues entonces los instrumentos con los que conté fueron las fichas de observación que identificaron los analfabetismos y la potencia que yo descubrí en ellos y otros factores se encuentra como negligencia judicial y algo escabroso que es la complicidad familiar en muchos de los casos. Además de las encuestas y la cartilla alfabetizadora. Bueno, como prefacio, pues ya todos sabemos que el abuso sexual a menores está en todas las expresiones del ser humano, de forma milenaria, en arte, literatura, cine, música. Quiero llamar la atención sobre el libro y la película Lolita, escrito por Vladimir Nabokov, que es un claro ejemplo de analfabetismo psicosexual, y si el protagonista de esta obra hubiera tenido una pizca de conocimiento en la educación psicosexual, no habría desarrollado toda esta trama que terminó con su vida. Actualizado, digamos que la persona que yo considero que más sabe en Colombia de este tema es la Cuadros. Para el año 99-2000 se consideraba que el 99% de lo judicializado delitos sexuales quedaba en la impunidad. En estos días, de acuerdo a los tristes sucesos en el jardín infantil de Medellín, la doctora Isabel Cuadros la pudo escuchar nuevamente y ella ya habla de impunidad del 97%. O sea que en 20 años, con todo lo que se ha movido, con todo lo que se ha gastado del Estado y con todo lo que han tratado de hacer otros puntos de vista, la corrupción disminuye en algo
Y hay que reconocer la corrupción estatal tanto por negligencia como por omisión, por desconocimiento. Y también tener presente que el modelo carcelario actual está muy distante de lograr la resocialización de los el enfoque punitivo castiga sin resocializar, libera con avidez de sostener su mensaje. La estigmatización que sufre el violo en la cárcel no le permite hacerse consciente de su condición de parte de su proceso resocializador. Luego, las largas condenas en nada benefician ni al delincuente sexual ni a su familia. Y mientras pueda reobtener la libertad, de seguramente que va a seguir siendo un riesgo para la niñez. Y respecto al programa PIPAS, el programa para la adaptación social, como está manejado, a pesar de que las profesionales de psicología que lo dictan están muy bien capacitadas, el programa no está abriendo mecanismos que ayuden a la resocialización de un delincuente sexual. Entonces, justifico esos analfabetismos, el psicosexual, el cívico y el hecho en una relación directa con los menores. Y otra vez, recalco que la palabra violo ha de convertirse en una palabra generadora de cambio a través de la alfabetización con enfoque psicosexual. Pues los objetivos. El primer objetivo, el objetivo general es plantear que sí, aplicando un modelo alfabetizador que sea enfático. Perdón, Reinaldo, lo paro ahí. Es que nosotros, el jurado, necesitamos ver la imagen de las diapositivas para que quede No, la no, evidencia. no la están viendo, perdón. No, señor. Perdón, yo pido ayuda. Mira, abonante, ¿me hace favor? O si la puede compartir Es Juan que creo José que no es compartir. desde el computador de él y usted sigue hablando tranquilamente. Ya. Eso sí se puede hacer. Necesitan ver la filmilla, están viendo, pero ¿cómo hago para...? Pero yo necesito verlas para poderlas seguir. Bueno, no, ¿es posible quedar con las dos pantallas? ¿Están viendo las filminas en este instante? ¿Las están viendo? Sí, señor, ahora sí ya la estamos Perfecto. viendo. Vamos en los Sí, objetivos. ya. Seguimos en objetivos, perdón. Bueno, entonces el objetivo es, se plantea la duda si con la implementación de un modelo alfabetizador que sea enfático en el conocimiento de las características del desarrollo psicosexual de la especie humana, especialmente de la niñez, junto con el conocimiento de las leyes que en Colombia castigan a quienes cometen esta clase de delitos, al ser aplicado en los PPL, se logrará disminuir los índices de reincidencia en tales delitos en estas personas una vez impuestas en libertad. Como objetivos específicos, pues quiero que se tenga presente que se evalúe la posibilidad de que estas personas, una vez alfabetizadas y conscientes de su condición, comprendan niños, niñas y adolescentes para sostener algún tipo de interacción psicosexual con personas adultas. O sea que se busca modificar el patrón conductual, sea por medio de ejemplos hipotéticos o reales, pero que lleven a la persona a comprender que no es legal, ni es aceptable, ni es humano, ni correcto interactuar sexualmente con los niños. Y el objetivo pues sigue siendo la protección de la niña y el autorreconocimiento del delincuente sexual como artífice y participante directo en su propio proceso resocializador, porque de otra forma no estamos haciendo nada con largos periodos de prisionalización. La línea de investigación, en vista de las particularidades de la prisión, decidí por escoger la educación y desarrollo humano en relación con el aprendizaje, porque la intención del trabajo es formar mejores seres humanos. Con la filosofía, por aquello de cuestionarse, compartir, enseñar conocimiento y hacerse útil a través de ese conocimiento para la sociedad del conocimiento. En la educación, cultura y política, sería muy provechoso que este proyecto se saliera a otras ramas de la ciencia y se lograran modificar leyes. En estos días muy difíciles, puesto que prácticamente probaba considero que es histórico de 100 a 200 años. En la ciencia, por la aparición de un nuevo concepto que es el analfabetismo psicosexual y todo lo que de él se llega a derivar
unido a lo académico, en la formación que aspiro, otras áreas de la ciencia se involucren, tomen esta idea, la modifiquen y que seguramente van a terminar redundando en beneficio para la protección de la niñez. Y en lo social, porque se deben reconocer las violencias y las inequidades para con los más débiles indefensos de nuestra raza, como de nuestra especie, como son los niños. Bueno, entonces, quiero que se tenga presente que la mayoría de los condenados son adultos mayores. De ellos, el 48% son analfabetas en lectura y escritura. Ya también conté que son analfabetas cívicos y prácticamente toda la a nivel mundial es analfabeta a lo que yo propongo. Y que se debe tener en cuenta que el fenómeno abusivo sexual tiene un origen multifactorial. Para Colombia mucho más graves, tenemos desigualdades sociales, políticas, económicas, hacinamiento, trabajo infantil y una cantidad de condiciones que hacen que los niños estén favorecidamente expuestos a la interacción psicosexual con adultos que no están educados al respecto. Y presente que hay factores de salud mental poco estudiados o que no se quieren ver en el conflicto del abuso sexual contra los menores. Igualmente, reconocer un vacío metodológico. Dije, un giro didáctico y curricular formador de la realidad. No solamente en el ambiente educativo carcelario, en la educación que se debe recibir a lo largo de todo, primaria, secundaria, de formación técnica y formación universitaria, pues en una parte estamos manejando el analfabetismo psicosexual. Y se supone que solamente somos alfabetizados psicosexuales quienes hemos trabajado en áreas de la salud y docentes. Entonces también se debe encontrar o reconocer que hay entre esos polianalfabetismos, el cívico, el lectoescritural y el psicosexual, con el abuso, las prácticas abusivas sexuales. Y también es un universo problemático y vocabular, porque estamos hablando de idiomas distintos, necesitamos hacer las palabras sencillas para que todo el mundo las pueda entender y sepamos de qué estamos hablando. Y repito, convertir al biolo en un sujeto activo propio procesual, pero sin llegar a caer en optimismos ingenuos ni pesimismos deprimentes, pues la cartilla se aplique paliando en forma adecuada el abuso sexual a menores si no estamos manejando los otros factores que tienen mucho peso en acción. Y respecto al programa educativo institucional, no solamente el de la cárcel, sino el que se sigue a nivel nacional, exige revisión, acomodación y ajustes, puesto que no está ubicado en tiempo, espacio, acorde con la condición que estamos viviendo de abuso sexual a menores. Y quiero hacer una citación a la cotidianidad de lo dialéctico, de lo concreto, porque al fin de cuentas, 16 años, 60 años de personalización, sin los estímulos adecuados en la corrección del patrón conductual abusivo, de nada sirven, no van a lograr nada. Y con el tiempo, esos mismos años de prisión se convierten en algo muy que se puede aprender a vivir. Entonces, yo pienso que el delincuente tiene que aprender a pensar epistemológicamente en lo concreto, en lo humano, en lo social y en todo, porque de otra forma se lo va a comer la cotidianidad de la prisión. Bueno, el marco conceptual. Pues abuso sexual es la interacción de un adulto con un niño o una niña en el que el adulto o un tercero obtiene placer sexual a través de sin tener en cuenta el desarrollo psicosexual del menor. Además de que existen condiciones agravantes cuando un menor de edad puede ser abusador sexual de otro menor cuando tiene una diferencia de edad de por lo menos 4 años. El acceso carnal es la introducción del miembro viril en la corporalidad de un niño o una niña, sea boca, ano, vagina, o también utilización de cualquier parte del cuerpo o de un accesorio en la penetración de las partes de la menor. Y también existen actos sexuales, el acceso carnal, y eso es toda aquella actividad que involucre a niños, niñas o adolescentes. Un analfabeta, para nuestro caso específico, es una persona que no sabe leer ni escribir. El analfabeta cívico es la persona que desconoce las leyes y normas que en el país rigen el comportamiento cívico y social. Entonces, que en este se excusan muchos de los delincuentes sexuales con los que tuve contacto.
analfabetismo psicosexual es el término que yo como el desconocimiento de las características del desarrollo psicosexual de la especie humana y especialmente de la niñez, recordando que no es solamente lo psicológico, sino también lo biológico, lo físico y lo hormonal de la especie humana. Paidofilia es la ideación de sostener actividad sexual con menores. Como tal, no es delito y está considerado como una enfermedad y reconocida en el diccionario de psicología como enfermedad. Ya la pederastia es la interacción psicosexual de un adulto con un niño, niña, adolescente menor de 14 años. Y recalco lo de violo como una palabra discriminatoria de origen carcelario. Discrimina a toda persona condenada por la comisión de delitos sexuales contra otra persona y especialmente contra la niñez. Bueno, de acuerdo a los datos y estos de las fichas, encontramos que solo el 20% de los analfabetas de las personas eran analfabetas en lectoescritura. Yo adjudico esto en que el 40% de las encuestas fueron realizadas en PP, que eran funcionarios públicos, y todos saben leer y escribir. Pero sí que el 100% de los entrevistados eran analfabetas psicosexuales, que el 80% del delito cometido fue un acceso canal con un menor de 14 años. El 100% de las víctimas del estudio fueron menores de 14. El 10% de género masculino y el 90% de género masculino. Y existe algún grado en la víctima, del agresor con la víctima, hijas, hijastros, cuñadas o sobrinos. En un 40% de los casos también está un poco bajo los parámetros de estudio nacional e internacional. Pero me llama la atención el siguiente dato, y es un dato que se quiere omitir, que se desconoce, que no se le pone atención, como es que el 60% de los familiares o acudientes de las víctimas eran conocedores de la dinámica abusiva por la que estaba pasando su hijo o su hija menor. De otra parte, la ideación de que podrían sostener relaciones estables, frecuentes y consentidas con la menor en un 10% de los casos. Y los victimarios también suponían o daban por hecho que la menor víctima aceptaba y disfrutaba de la interacción, así como también en el mismo porcentaje creían que la menor o el menor los incitaba al encuentro sexual. Otra cosa que también dista un poco con los estudios nacionales e internacionales es que se tiene por creencia de que los tres son personas que difícilmente logran entablar relaciones sentimentales con otras personas adultas, pero en este caso el 70% de los entrevistados tenían una relación estable con otras personas. Entonces, esta tablita ya recalcando lo que acabé de decir, 100% de los analfabetas psicosexuales, el 100% víctimas menores de 14 años, 100% niñas, el acceso carnal abusivo en el 90% de los casos, los familiares conocían de la dinámica sexual en el 60%, las creían que los menores los incitaban, lo disfrutaban en un 80%, y creían también en la posibilidad de sostener con la menor porque no lo consideraban un delito en el 90% de los casos, y la relación sentimental estable con otras personas en un 70%, que llama la atención. Y la baja proporción de analfabetas, pues porque en los casos de la muestra, y que el 40% fueron funcionarios públicos. Entonces, conclusiones y recomendaciones. Creo que el analfabetismo, la escritura, el psicosexual y el cívico son factores determinantes de delitos contra la integridad psicosexual de la niñez y de la adolescencia, y esto es algo que hasta ahora yo solamente lo estoy postulando, y que tenemos que tener presente otros factores asociados, los socioeconómicos, el conflicto armado, el trabajo infantil, la pobreza. Pues muchas de las personas con las que me entrevisté se pusieron en niñas a través de labores de aseo doméstico y cuestiones relacionadas. Y el bajo nivel educativo de la población general está muy relacionado con el analfabetismo cívico. Entonces, también quiero que se aclare o que se tenga presente que hay condiciones clínico-patológicas asociadas al maltrato infantil y a lo sobre las cuales no se está trabajando,
hacer la acotación de que ese es el material que estoy trabajando para mi posible futura maestría. Reconocer sesgos legislativos y la necesidad de modificar el Código Penal, puesto que bajo las condiciones actuales nadie se resocializa en la prisión, ni mucho menos. Y capacitar, reentrenar y evaluar periódicamente al personal de justicia y de salud, que tiene relación directa con el diagnóstico y el manejo de estos delitos, puesto que en la ficha se demuestra que cometieron errores flagrantes, delincuentes sexuales sin libertad, y en esos casos fueron digamos que demasiado justicieros y llevaron a algunas personas posiblemente inocentes a la prisión o a condenas muy largas. Y que se debe educar con énfasis en el desarrollo psicosexual a lo largo de toda la vida y de toda la especie humana. Cosa que quiero agregar: necesitamos un enfoque socioantropológico, tanto en el diagnóstico como en el manejo del delincuente sexual. Presente los anexos, la cartilla alfabetizadora Aprendiendo Prevengo, los cuentos que son el relato del chongo y el encuentro de Daniela con el viejo verde, que si se manejan desde el punto de vista del IMPEC al delincuente sexual, se puede obtener información muy importante para el posterior manejo de estos casos, al igual que la encuesta. Entonces, yo le quiero dar gracias a la UNAD, al equipo de trabajo que hoy me escuchó y que durante tanto tiempo colaboró con mi información. Estoy plenamente agradecido y muchas gracias por su colaboración. Y doy por terminada mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Reinaldo. Entonces escuchamos brevemente, es decir, se ha reducido un poquito el tiempo, teníamos 10 minutos para preguntas y comentarios. Quedamos en manos entonces del doctor Edgar Crisanto para sus comentarios, sugerencias y ajustes. Doctor Edgar Crisanto, adelante. Sí, muy buenos, nuevamente buenos días para quienes están conectados y quienes están asistiendo a esta sustentación pública de Reinaldo, de su trabajo de grado como opción de grado. Bueno, cuando verifiqué el documento como jurado, observé que era un trabajo, digamos, muy in situ, que era desarrollado dentro de una realidad concreta, en un ambiente pues específico. Valoro yo el esfuerzo que usted está realizando de superación, digamos, personal, no solamente suya, sino también de quienes se encuentran en la cotidianidad allí en aquel espacio. Ahora escuchando la sustentación, observo que maneja fundamentación epistemológica, es decir, autores y documentos, se ha documentado muy bien de la temática, ha asumido, digamos, todas esas posturas desde la temática desde diferentes aristas, ha analizado desde la parte antropológica, ontológica, psicológica, social, bueno, de diferentes aristas la temática, y no se ha quedado solamente en hacer un trabajo, digamos, académico para presentar y sostenerlo para un título, sino que está haciendo una labor social, considero muy valiosa dentro de un ambiente bien concreto y considero bien complejo, generando concientización e incluso rompiendo paradigmas dentro de una estructura, digamos, de política pública digamos, de rehabilitación en un espacio muy difícil, donde, como usted bien lo ha dicho, el reinsertar o el trabajo de rehabilitar a una persona o a unas personas en un ambiente no está muy bien, digamos, estructurado, y donde, como usted bien dice, el ambiente, por muchos factores, no facilita para que haya ese cambio dentro de una persona en esas situaciones. Entonces, considero que es un trabajo muy valioso el que usted está haciendo. Lo escuché de la proyección que tiene de hacer una maestría, digamos,
sobre esta temática continuar y me valoro y estoy de acuerdo en que esa cartilla que usted ha diseñado de alguna manera desde lo más, desde allí, ayude, digamos, a cambiar muchas realidades a nivel social, a nivel penitenciario, a nivel psicológico, a nivel humano, antropológico, ontológico del ser de la persona, en quienes son los destinatarios del contenido de dicha cartilla. Entonces, sin más, animarlo a continuar con esta dinámica. Tiene mucha apropiación de esta temática y pues eso da un valor, un plus más digamos, a ayudar a otros que están pasando por esa situación. Es decir, una cosa es contar y otra cosa es vivir una situación y de esta sacarle el provecho, digamos, en potencia para ayudar a otros y orientarlos en su proyecto de vida incluso y en su vida, digamos, de profesionalización, que como bien fijamos, podemos ver acá, se puede llevar a través de una educación a distancia y virtual, como la UNAD lo ofrece, y que es un testimonio, el testimonio de ustedes, digamos, valioso para otras personas que están dentro de nuestra academia, dentro de nuestra universidad, para que se den cuenta cómo se puede superar una persona, cómo puede hacer investigación como usted lo está haciendo y cómo puede transformarlos, la vida o el contexto, la realidad contextualizada la puede transformar de muchas maneras. Entonces, muy bien. Gracias, doctor, mucho gusto, muy amable, gracias. Quiero aprovechar para dejar el planteamiento de que dije al principio que mis conceptos han cambiado un poco. Pienso considerar que el fenómeno abusivo sexual, más que un delito, tiene que ser una enfermedad de que tenga que seguir tratando intracarcelariamente y que ese tratamiento exige, entre otras, castración química, que el delincuente sexual tiene que vivir solo entre delincuentes sexuales, o sea, digamos que, como hablamos en la cárcel, porque la estigmatización no lo va a poder autorreconocerse como delincuente y no va a poder salir, vencer ese inédito viable del que a Freire y una realidad objetiva que le haga que sea capaz de reconocerse como ex delincuente sexual y que pueda a la vida en familia y a la vida en comunidad. En mi caso, trabajando por mi reintegración a mi vida en familia, aspiro que todas estas personas, mi hijo Juanjo, mi hijo Luis, Daniel, que lastimosamente ahora no sé de él, estén esperándome y que yo pueda reintegrarme a mi labor médica y también pueda seguir con este estudio que se tiene que dar un giro y que posiblemente las cosas cambien si no solamente todas las personas que quieran colaborar con él se comprometen y lo sacamos adelante. Muchas gracias y me encanta, pues, además de haberlos poder verlos, pues saludarlos. La nota definitiva fue una nota de 4.2. Así va a salir el acta. Entonces, yo lo felicito. De todas formas, para que una tesis sobrepase el 4.0 es una tesis que tiene una alta calidad. Entonces, el doctor me dice que él va a su cita y que en las horas de la tarde me está haciendo llegar el acta que le corresponde, el acta de jurado, y con base en esa acta yo elaboro el acta definitiva para ya continuar con el proceso de graduación. ¿Sí? Yo ya tengo el handlet para ubicarlo en el acta, es decir, el link del repositorio donde el trabajo de Reinaldo reposa ya como un trabajo de investigación científico público. Está en la universidad, está en la UNAD y ya cualquier persona del mundo lo puede consultar. ¿Sí? Entonces no se le haga extraño que le empiecen a llegar mensajes de que fulano consultó tal trabajo, fulano consultó tal, usted como autor. Profe Pedro, muchas gracias, muy amable. Gracias a las personas, comentarios y solamente por sus pensamientos positivos que entienden las condiciones en las que se trabaja en estos lugares y la resiliencia adelante porque no se puede de otra manera.
epistemológico siempre, siempre pensando. Omita unas palabras. Doctor Omar, unas palabras de despedida. Agradecerle, Reinaldo, por todo su ejercicio. Me alegra especialmente poderlo acompañar en este momento tan importante de su vida. Creo que es valiosa su reflexión y su impacto de la filosofía en su historia personal. Creo que la filosofía transforma vidas y te ayudará especialmente para colocar el punto y la mirada y los horizontes en los nuevos retos que se le vienen encima. Ciertamente la filosofía le abre a uno la capacidad de mirar la vida de otra manera. Y de manera particular, usted allí en ese centro carcelario de Ibagué, pues ha tenido una experiencia de lectura permanente con la filosofía, y yo creo que ha sido también esa pequeña prisión, la prisión filosófica del arte, del poder comprender, de entender, de vivir y experimentar la filosofía en tu historia personal. Y ese ambiente que se vive pues en una cárcel que es pesado y fuerte, como en las varias visitas que te acompañé, creo que la filosofía te lo ha ayudado a calmar y a verlo con otras perspectivas y con otra mirada. No es un refugio frente a salirse de la realidad, sino es un refugio de encontrar pasión por las propuestas filosóficas y por la capacidad de la invitación que nos hace la filosofía a vivirla. Y yo creo que esa es una gran oportunidad de seguir reflexionando y de que otros estudiantes que estén en el centro penitenciario se atrevan también a estudiar filosofía. Entonces, usted es una voz allí de la UNAM para animar a otros que quieran estudiar licenciatura en filosofía. Entonces, que sea un espacio también de interacción con el poder que tiene el pensamiento, porque el pensamiento tiene un poder muy grande y el mundo filosófico pues nos abre unas ventanas muy visibles y muy importantes para nuestra vida. Felicitaciones, te dejo, Reinaldo, porque entro ahorita a las 11 a otra reunión, a otra actividad académica. Jorge, muchas gracias por sus palabras. Seguimos en contacto, muy amable, y que el universo nos proteja a todos.